Tras la Guerra Fría, Estados Unidos quedó como única superpotencia del mundo y desde entonces ha estado en competencia con el Imperio Chino por el comercio, la tecnología, las estrategias militares, geográficas e ideológicas. A finales del siglo XX, la expansión china, basada en la ideología maoísta, se fue expandiendo sobre el continente asiático y africano y latinoamericano, a través de construcciones de obras públicas y compras de yacimientos de minerales para poder influir en el mundo y competir con Estados Unidos por la hegemonía mundial. Para comprender cómo el mundo acabó en esta guerra entre China y Estados Unidos, es necesario viajar en el pasado y conocer todas las etapas de la Edad Contemporánea. Es el periodo de la historia que va desde 1776 hasta hoy. Está dividida en dos. La Alta Edad Contemporánea va desde 1776 hasta 1870 con las revoluciones atlánticas y la paz relativa, y la Baja Etapa desde 1870 hasta nuestros días, donde encontramos la paz armada, las grandes guerras y la posguerra fría. Estas fechas fueron escogidas por su valor simbólico en la historia, como lo veremos más a detalle en cada etapa. La primera etapa fueron las revoluciones atlánticas, denominadas así ya que la mayoría afectaron principalmente al continente americano y europeo unidos por el océano Atlántico. Se caracterizan por cobijar algunas de las más importantes revoluciones de la edad contemporánea por la serie de conflictos internacionales que establecieron un nuevo orden mundial de la mayoría de las naciones occidentales, y se escogen estas fechas por tener un valor simbólico cuando se inició la guerra por la independencia de las colonias británicas de Norteamérica, lo cual es muy importante porque se convirtió en gran protagonista de la historia del siglo XX y XXI. Una de las causas principales que originó estas revoluciones fue la difusión de ideas de libertad e igualdad y la toma de conciencia del derecho a esas libertades y derechos, y la primera revolución industrial terminó esta etapa y dio paso a la paz relativa. Esta etapa se caracterizó porque los conflictos internacionales fueron pocos, breves y aislados, predominando así las relaciones pacíficas entre las naciones. Se dio entre 1815 y 1870, desde la caída de Napoleón al año de la unificación alemana e italiana. Los acontecimientos que ocurrieron durante esta etapa fueron los siguientes. Nos vamos a centrar en la unificación alemana. Antes de su unificación, Alemania estaba dividida en 39 estados. Los más destacados eran el Imperio Austriaco y el Reino de Prusia. Los dos protagonistas del proceso fueron el rey Guillermo I y el canciller Otto von Bismarck, quien después creó el sentimiento revanchista en los franceses. Las causas de este suceso fueron las siguientes. La primera, la unificación alemana. La segunda, la confederación germánica. La tercera, la unión aduanera o Zollverein. Y por último, la rebelión entre Prusia y Austria. Hablando de las etapas, este conflicto enfrentó a Austria y a Prusia contra Dinamarca en 1864 y su motivo fue la lucha por el control de dos ducados. La siguiente etapa se fundamentó en la intención de Bismarck, que era arrebatarle algunos territorios a Austria. Las tropas prusianas derrotaron a sus enemigos en 1866 en Sadowa. Prusia derrotó militarmente a Francia en 1870 y así nació la Alemania contemporánea. Bismarck sembró rencor en el pueblo francés con la anexión de Alsacia y Lorena y la proclamación del Segundo Imperio Alemán en el corazón político de Francia, fomentando así un sentimiento revanchista entre los franceses, convirtiéndose en una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, la primera etapa de la Baja Edad Contemporánea es la paz armada que se dio de 1870 a 1914 y se caracterizó por ser una etapa en la que se multiplicaron las relaciones internacionales. Además, la mayoría de los conflictos internacionales se resolvieron diplomáticamente, porque durante esta etapa una guerra era considerada como un mal negocio. Esto se le llamó Realpolitik. Los acontecimientos que ocurrieron durante esta etapa fueron los siguientes. Nos vamos a centrar en los nacionalismos disgregadores, y estos surgieron dentro de los imperios plurinacionales. Estos eran el Imperio Austrohúngaro, Imperio Ruso e Imperio Turco u Otomano, en donde las nacionalidades gobernadas desde Austria, San Petersburgo o Estambul, como lo son los húngaros, checos, eslovacos, polacos, serbios, eslovenos, croatas, etc., fueron conscientes de sus derechos de autodeterminación y por ende comenzaron a exigirlos con fuerza. De igual manera, estos nacionalismos eran las naciones que se consideraban sometidas a otros estados y deseaban constituirse como estado-nación. Por ejemplo, Grecia consiguió formarse como estado propio tras liberarse del Imperio Turco entre 1821 y 1830. Grandes guerras.
La Guerra Fría fue un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se llevó a cabo en todos los ámbitos y que nunca tomaron acciones directas, por eso recibe este nombre. Esto se produjo principalmente porque al final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de las conferencias, empiezan a surgir diferencias entre ambos. Y estuvo dividida en 4 etapas. Primera etapa de Stalin, y estas fueron muy importantes la toma de medidas por Truman con el Plan Marshall y la creación de la OTAN, y a esto la respuesta de Stalin con la creación de la Comecon. Y destacamos la primera crisis de Berlín, Guerra de Corea y Guerra de Vietnam. Segundo, etapa de Khrushchev. Se podría decir que fue una etapa de coexistencia pacífica entre las dos superpotencias y una característica fue la aparición de 2 divisiones dentro de los bloques occidental y oriental. Tercera, etapa de Brezhnev. Las fisuras entre las naciones que conformaban los dos bloques que ya habían comenzado a aparecer en la etapa de Khrushchev se agrandaron durante estos años. Y por último, la etapa de Reagan, en la que el hecho más importante de este periodo será el final de la Guerra Fría después de la caída de los regímenes comunistas en varios países de Europa Oriental. Y así es como hoy podemos llegar a la etapa de la posguerra fría, en la que estamos hoy en día con el coronavirus, otra de las grandes guerras que ha sufrido la edad contemporánea. Como la Guerra Fría no es un conflicto donde hayan existido choques directos entre las potencias, pero hasta el día de hoy han muerto miles de personas por un virus que parece ser elaborado en un laboratorio en China. Algunas potencias han acusado frente a tribunales a China por haber ocultado al virus y haber impedido que el mundo tomara medidas preventivas a tiempo a fin de frenar la difusión del virus por los 5 continentes.